iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 17, dice así el texto sagrado. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y así el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Notar el versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Mis amados hermanos, esta breve y sencilla reflexión la he titulado El pecado de los hijos de Elí. El pecado de los hijos de Elí. El autor sagrado, el escritor sagrado, nos presenta en este capítulo 2 el terrible pecado de los hijos de Elí. Recordemos de que Elí, este personaje, era en aquel contexto histórico, era el sumo sacerdote. Y él tenía 2 hijos llamados Ofni y Finés. Estos hijos de Elí eran sacerdotes. Ellos ministraban en el tabernáculo allá en Silo. Recordemos de que el tabernáculo fue dado a Moisés. La construcción de un tabernáculo para adorar a Dios, para llevar ofrendas, sacrificios delante del Señor. Y desde tiempos de Josué, el tabernáculo estaba localizado en Silo. Silo era una ciudad localizada a 32 kilómetros de Jerusalén. Ahora, estos hombres, Ofni y Finés, como sacerdotes, estaban encargados de todo lo que tenía que ver con el culto, la adoración, las ofrendas, sacrificios, etcétera, etcétera. Los sacerdotes debían ser, mis amados hermanos, según Dios ordenó en su palabra, en su ley, debían ser hombres santos, debían ser ejemplos de vidas entregadas al Señor, debían ser ministros fieles de Dios, maestros de la palabra de Dios. Los sacerdotes debían instruir al pueblo de Israel en la santa ley del Señor. Sin embargo, mis amados hermanos, en este pasaje, en este capítulo 2, se nos presenta a 2 sacerdotes corruptos, malvados e impíos. Notar el versículo 12, lo que dice. Primero de Samuel 2:12, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Estaban sirviendo, estaban ministrando en el tabernáculo y no conocían al Dios de la Biblia, no conocían al Dios de Israel. Eran hombres malvados, impíos, pero no solamente eso, lo más grave era que no conocían a Dios, mis amados hermanos, no tenían verdadera comunión con el Señor. En los versículos 13 al 16 vemos, se nos narra que cuando los israelitas, los hebreos, venían al tabernáculo para ofrecer sacrificios y ofrendas, estos sacerdotes, los hijos de Elí, ellos robaban lo que le pertenecía al Señor. Se quedaban con la parte que le pertenecía a Dios. Dice un comentarista lo siguiente: no satisfechos con las porciones específicas de los sacerdotes que se daban a los sacerdotes, mejor dicho, los sacrificios, la parte del sacrificio específico que les correspondía a los sacerdotes, según la ley, en Deuteronomio 18:3, estos sacerdotes tomaban para sí toda la carne que podían sacar.
con un garfio de 3 pinchos. Recordemos de que la ley de Moisés ordenaba que la grosura del animal presentado en sacrificio debía ser quemada sobre el altar para el Señor. Levítico 7:31. Pero estos sacerdotes malvados, impíos y corruptos exigían incluso para ellos mismos la grasa de los animales. Notar el escritor sagrado, versículo 17 del capítulo 2. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El autor sagrado expresa que el pecado de Ofni y Finés era muy grande delante del Señor. Estos hombres corruptos menospreciaban las ofrendas del Señor, estaban robando a Dios y al pueblo de Dios, pecando abiertamente contra el Dios de Israel. Ahora sigamos leyendo, leamos los versículos 22, o mejor dicho, 18 al 26. Dice así el texto: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana otra vez, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Hermanos queridos, Elí, en ese contexto era la máxima autoridad en medio del pueblo de Israel. Elí, el sumo sacerdote, tenía constancia del pecado terrible de sus propios hijos. Sin embargo, aunque Elí en cierta forma era un buen hombre, incluso podemos afirmar que era un hombre que amaba a Dios. No obstante, Elí era un hombre débil. No disciplinó a sus hijos como debía. Dice un comentarista que Elí descuidaba la disciplina moral de sus hijos y no contenía su desenfreno. Y aquí aprendemos algo, mis amados hermanos. Tal como vimos hace unos domingos atrás, los padres, los cabezas de familia, somos llamados por Dios a educar a nuestros hijos en el temor del Señor. La pregunta: ¿estamos invirtiendo tiempo en nuestros hijos? ¿Les estamos educando? ¿Les estamos instruyendo en las santas escrituras? ¿O estamos dejando que el mundo los adoctrine? Recordemos, si nosotros no educamos, si no entrenamos, si no disciplinamos a nuestros hijos en el temor de Dios, el mundo los va a entrenar, el mundo los va a educar. No seamos tan débiles, mis amados hermanos. Por supuesto, debemos disciplinar a nuestros hijos con amor, con paciencia, con bondad, pero practicando la corrección, porque es un mandamiento de Dios. El versículo 22 que hemos leído nos informa con respecto a otros pecados que los sacerdotes cometían. No solamente estaban robando, mis amados hermanos, estos hombres impíos no solamente estaban robando de las ofrendas del Señor, estaban practicando más terribles pecados. El versículo 2 nos informa que practicaban relaciones sexuales ilícitas con mujeres que servían en el tabernáculo. Tremendo. Qué tremenda degradación las de estos ministros. Estaban profanando el tabernáculo. Estaban burlándose de Dios mismo. Estaban robando al Señor. Estaban profanando las ofrendas.
Qué terrible actitud la de estos dos sacerdotes. Pero notemos el versículo 25. Nos enseña de que Yahvé, el Dios de Israel, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, determinó castigar a estos hombres con la muerte. Cuidado, mis amados hermanos. Dios es amor, ¿verdad? Por supuesto. Primera de Juan 4:8. Dios es amor en esencia. Dios es misericordioso de eternidad a eternidad. Dios es bondad infinita. Pero recordemos de que Dios es fuego consumidor. Nadie puede jugar con Dios. Dios castiga el pecado. Dios aborrece el pecado y castiga a los pecadores. Amén. Y aquí vemos a Dios determinando de forma judicial, de forma soberana, castigar a estos hombres con la muerte física. Algo que se cumplió, como veremos más adelante en el capítulo 4 de este primer libro de Samuel. Os invito a un pasaje, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en el Salmo 5. Libro de los Salmos, capítulo 5. Salmo 5, versículos 4 al 6. Notad lo que dice el texto sagrado. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Dios aborrece el pecado. Dios castiga el pecado, porque el Dios de la Biblia, mis amados hermanos, es santo, santo, santo. Dios es infinito en santidad. Dios es el juez justo de toda la tierra. Él es el juez del universo. Y Él castiga al pecado y a los pecadores que cometen el pecado. Ahora, en ese versículo 26 que hemos leído también, primero de Samuel 2:26, el autor sagrado presenta un contraste entre los hijos de Elí y el joven Samuel. Samuel no tenía un rango ministerial tan importante como los hijos de Elí. Sin embargo, Samuel ministraba fielmente al Señor. Samuel era acepto delante de los ojos de Dios. Notar la expresión del versículo 26. Dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Una expresión similar la encontramos en Lucas 2:52 con respecto a Cristo. Dice así en Lucas 2:52, Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con los hombres, para con Dios y para con los hombres. Ahora sigamos leyendo, mis amados hermanos. Sigamos leyendo versículos 27 hasta el final. Dice así, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le elegí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto,
que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andaré delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues a algunos de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Estos versículos que hemos leído, del 27 al 36, se nos narra cómo Dios envió a un varón, una especie de profeta, el cual advirtió del juicio que Dios había determinado enviar sobre la casa, sobre la familia del sumo sacerdote Elí. Dios le dice a Elí que él había escogido a la tribu de Leví, concretamente a la familia de Aarón, hermano de Moisés, para ser los sacerdotes de Dios y ministrar las cosas sagradas en el templo, en el tabernáculo. Pero los hijos de Elí habían deshonrado al Señor, habían profanado el tabernáculo, habían profanado las cosas sagradas que pertenecían al Señor. Y Elí, al no castigarlos duramente, en cierta forma, Elí, el padre de ellos, fue cómplice de sus propios pecados. Elí, el sumo sacerdote, había honrado más a sus hijos que al Señor. Los versículos 30 al 34 vemos de que Dios determina terminar con la familia de Elí. Sus hijos serían muertos. El profeta también predice la destrucción de la familia sacerdotal de Elí, algo que se cumplió parcialmente en la masacre de los sacerdotes de Nob. Primero de Samuel, capítulo 22, el rey Saúl envió a matar a los sacerdotes que moraban en esa ciudad de Nob. Pero también el sacerdocio fue traspasado a otra familia, a la familia de Sadoc, en tiempos del rey Salomón, tal como se nos narra en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 26 al 35. Ahora, mis amados hermanos, es una historia tremenda, ¿verdad? Cómo la corrupción llega a los más altos cargos dentro del pueblo de Dios. Hombres que debían liderar a la nación de Israel, enseñar la palabra al pueblo de Israel, llevar al pueblo a la santidad y al temor reverente del Señor. Sin embargo, ellos eran los más corruptos. Hacían lo que bien les parecía, pecando abiertamente contra el Dios de Israel. Ahora, el tema de esta porción, de este capítulo 2, como bien expresa un autor llamado David Hell, es la santidad de Dios. El tema del pasaje que hemos leído es la santidad de Dios. El pasaje es acerca de Dios y también cómo el mal liderazgo del pueblo de Dios es una burla a Dios mismo. Dios es santo, Dios es justo, Dios no tolera el pecado. Mis amados hermanos, para servir al Señor hay que hacerlo con manos santas. No se puede servir al Señor de cualquier forma. Recordemos de que estamos adorando, estamos sirviendo al Señor, al Dios de la gloria, al Dios vivo y verdadero, al Dios creador de cielos y tierra, al único soberano Dios. Y todos los cristianos, de una u otra forma, estamos sirviendo a Dios. Todos somos siervos del Señor. Debemos servir con fidelidad. Debemos servir en santidad. Recordemos el mandato, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios es santo. Él está totalmente apartado del mal y del pecado. Su pueblo también debe andar en santidad. Somos pecadores, ¿verdad? Somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Pero somos santos si estamos en Cristo. Y la palabra de Dios nos insta, nos manda a andar en santidad, no cuando estemos en la iglesia, no cuando estemos con otros hermanos tomando un café, no, en todo tiempo, en todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, en la calle, en el hospital, en el Mercadona, sea donde sea que estemos, debemos andar en santidad, mis amados hermanos. Debemos reflejar a Cristo en todo tiempo y en toda circunstancia.
Debemos ser, por tanto, fieles y santos en nuestro servicio a Dios. Aprendemos también en este pasaje, en esta historia, que se puede estar sirviendo en el ministerio y no conocer a Dios. Estos hijos de Elí, Ofni y Finés, eran de la élite en el pueblo de Israel, eran sacerdotes, mis amados hermanos. Ellos ministraban en el tabernáculo, ministraban a Dios. Pero el texto sagrado nos informa de que no conocían a Dios. ¡Wow! Tremendo. Aprendemos de que hay gente que puede estar en un cargo, pastor, evangelista, diácono, sea lo que sea, y no conocer a Dios. No ser hijo de Dios, sino del diablo. Ahora, si alguien está en pecado, aunque ocupes algún cargo importante, algún ministerio importante en la iglesia, pero no conoces al Dios de la Biblia, ven urgentemente a los pies de Cristo. Ven en arrepentimiento y fe a los pies del único Salvador de los hombres, que es Jesucristo. Necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas salvación y el perdón de Dios. Concluyo. En el versículo 35, Dios promete que le va a quitar el sacerdocio a la casa de Elí y se lo va a trasladar a otra familia sacerdotal que, por supuesto, se cumple en el primer plano, se cumple en Sadoc, otro sacerdote. Pero, mis amados hermanos, esto va más allá. Y esto apunta al perfecto, al impecable sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. La función del sacerdote era doble. En primer lugar, un sacerdote debía ofrecer sacrificios y ofrendas, pero también hacer intercesión por el pueblo. Debía interceder ante Dios por el pueblo. Y Cristo, nuestro sumo sacerdote, sacerdote del nuevo pacto, también cumple esta doble función sacerdotal. Las Escrituras nos presentan que Cristo aparece como el sacrificio perfecto que se dio en la cruz en expiación por los pecados de su pueblo. Cristo fue la cruz. Él fue, y Él no entregó un sacrificio. Él no fue con una oveja a la cruz. Él entregó su propia vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue a la cruz siendo santo, siendo perfecto, siendo obediente, siendo impecable. Él fue a cargar tus pecados y mis pecados, tus transgresiones y mis transgresiones en ese madero, en la cruz del Calvario. Él sufrió la ira de Dios en tu lugar, mi amado hermano y amado amigo. Él fue objeto, Cristo, Dios mismo hecho carne, fue el objeto de la ira de Dios en nuestro lugar. ¡Cuánto amor, mis amados hermanos! Ahí vemos a nuestro gran sumo sacerdote entregando su vida en expiación, en sacrificio por tus pecados y mis pecados. Pero además, mis amados hermanos, Cristo no solamente se entregó en la cruz por otros pecados, Cristo está a la diestra del Padre. Recordemos que Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó, Cristo ascendió y Cristo se sentó a la diestra del Padre y Él reina sobre todo el universo. ¿Lo creen, mis amados hermanos? No reinan los políticos, no reinan los grandes magnates de la historia. Reina Cristo. Cristo es el Rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Cristo es el soberano. Y un día volverá a aplastar a los enemigos. Un día va a implantar, va a establecer su reino glorioso, milenario, y va a reinar como Rey Mesías. Pero mientras viene, nos enseña Hebreos 7:25 y Romanos 8:34 que Él está a la diestra del Padre intercediendo por su pueblo. Y os invito a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículos 23 al 25. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder, ¿por quién? Por ellos, por nosotros, por su pueblo. Los sacerdotes terrenales morían, se sucedían de padres a hijos,
Pero este sumo sacerdote es un sumo sacerdote divino. Es Dios mismo, es Cristo, glorioso Cristo. Él no muere, Él es eterno. Él vive por los siglos de los siglos. Él está reinando sobre todo el universo. Y Él tiene poder para salvar a aquellos que en Él confían, aquellos que hacen de Cristo su refugio. En la actualidad, Cristo intercede por ti, mi amado hermano. Qué consuelo, ¿verdad? Puedes atravesar momentos de prueba, momentos de angustia en lo más profundo de tu alma. Cristo intercede por ti a la diestra del Padre. Cristo permanece para siempre para interceder por nosotros. Y concluyo con la expresión que aparece en el primer libro de Samuel. Es interesante esta expresión. Capítulo 2, versículo 25. Notar. Primero de Samuel 2:25 dice, Elí dice lo siguiente a sus hijos: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¡Wow! Tremendo. Hermanos, no sé si esto les recuerda algo. Todos nosotros hemos pecado contra Dios. Todos nosotros hemos transgredido la santa ley del Creador. Todos recordemos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Vivíamos de espalda a nuestro Dios, a nuestro Creador, camino al infierno por el resto de la eternidad. Habíamos pecado contra el Dios Santo, contra el Dios juez de todo el universo. Merecíamos la condenación eterna. Amén. ¿Quién rogará por nosotros si hemos pecado contra este Dios admirable? Hay uno. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. Hay uno que estando en el trono más alto del universo, se despojó de su gloria, se hizo pobre, siendo rico, para llevarnos a la gloria, Amén. Para pagar nuestras deudas. Amén. Tus pecados fueron echados en las espaldas de Cristo. ¿Quién rogará por nosotros? Cristo. Cristo fue a la cruz en lugar nuestro, como representante nuestro ante Dios el Padre. Y ahora todos aquellos que vienen a Cristo arrepentidos y en fe, reconociendo a Cristo como el Señor y Salvador personal de sus vidas, estos son hechos aceptos en Cristo delante del Dios Padre. Efesios 1:6. Hemos sido aceptos en el amado, en Cristo. No por tus buenas obras, no por tus méritos, no porque seas una buena persona. Es en base a la obra, es en base a los méritos del único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, nuestro bendito y glorioso Señor y Salvador. Ahora bien, a veces, ya una vez salvos, a veces pecamos, ¿verdad? Si dice alguien que no peca, es mentiroso. Lo dice Juan en su carta primera. Es mentiroso y está mintiendo contra Dios. En nuestra vida cristiana pecamos, caemos, fallamos muchas veces. Recordemos de que seremos perfectos cuando lleguemos a la gloria. Pero desde este lado de la eternidad, estando en este mundo, vamos a tropezar, vamos a caer, vamos a pecar una y otra vez. Pero recordemos de que tenemos un abogado en los cielos, el cual se llama Jesucristo. Y notad lo que dice 1 de Juan, capítulo 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Para qué quieres más abogado? Tenemos a Cristo el justo. Amén. Los abogados de la tierra son corruptos, son pecadores, son impíos. Hay un solo Cristo, hay un solo abogado perfecto, divino, que es nuestro Señor. Amén. Y Él está intercediendo por nosotros, Él está abogando por su pueblo. Y 1 de Juan 1:9 dice también, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Puede ser que hayas caído. Ven en esta tarde ante el trono de la majestad, humillado ante el Señor, en arrepentimiento, confesando tu pecado. Y Dios es justo, es fiel para limpiarnos y perdonarnos. Que Dios nos guíe a ser fieles y a andar en santidad de vida.